Muy buenas. La nueva Ley de Memoria Democrática de octubre de 2022, desde nuestro punto de vista, estaría ejercitando a lo largo de sus títulos y artículos, junto con otros mitos, un mito mesiánico de salvación, en un lenguaje temporal o secular. Un mito de salvación es un relato que describe cómo una figura heroica o divina rescata a una comunidad o individuo de una situación de crisis o sufrimiento, restaurando el orden y la armonía. Los mitos mesiánicos constan de 4 partes: una comunidad en situación de amenaza existencial por la acción de fuerzas malignas, la presencia de un héroe o figura redentora que va a desempeñar el papel crucial de salvación, una acción o secuencia de acciones redentoras y la promesa de una transformación y restauración futuras que traerán la paz, justicia y salvación a la comunidad. Pues bien, la nueva Ley de Memoria Democrática creemos que presenta la misma estructura argumental mítica, con sus 4 fases: una sociedad, la española, que sufrió una guerra civil y una dictadura, que aún sufre sus efectos y donde siguen operando continuadores políticos de esas fuerzas totalitarias, un gobierno decidido y firme a salvar a la comunidad mediante acciones de justicia y reparación y poner las condiciones para que nunca se repita ningún tipo de totalitarismo, bajo la promesa de una sociedad futura donde brillará con luz cegadora la igualdad, libertad, justicia y progreso. Ahora bien, desde el momento en que la ley es aprobada por un Parlamento y aplicada por medio de las instituciones pertinentes, este mito mesiánico, desde nuestro punto de vista, deja de ser un mero relato y adquiere la condición de dato, de hecho, con capacidad de estructurar y moldear la propia realidad social. La ley, de este modo, estaría moldeando la realidad social y cultural, con las categorías ontológicas propias de un mito mesiánico de salvación. Las categorías propias de este tipo de mitos creemos que se pueden dividir en 4 géneros de instituciones sagradas: agentes sagrados, sean santos o impíos; fetiches benignos o malignos; acciones redentoras o condenatorias; y númenes benefactores o malefactores. La ley, en efecto, aunque redactada en un lenguaje secular, parece hablarnos de santos y de personas malignas. Los santos en la ley de memoria democrática serían el actual gobierno de coalición en calidad de mesías, así como todas las víctimas y familiares de víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista, tanto las ya fallecidas como las que permanecen vivas en la actualidad. Las fuerzas malignas en la ley serían, por contra, Franco y todos los militares y cómplices que le apoyaron en el pasado, así como las fuerzas de derecha y extrema derecha que siguen el mismo ideario político o similar en el presente. En la ley, asimismo, no faltan fetiches benignos y malignos. Los fetiches benignos son los llamados en la ley lugares de memoria democrática, pero también placas, paneles y distintivos memoriales y puntos de reconocimiento de las víctimas. Los fetiches malignos, en la ley, creemos detectarlos en los lugares de memoria totalitaria y todo símbolo franquista de hoy en día que permanece en el espacio público. Acciones malignas, a su vez, serían en la ley todas aquellas acciones que asumieron en el pasado la forma de políticas totalitarias, dictatoriales, y las que en el presente tienen la misma identidad esencial y son ratificadas y son practicadas por parte de la derecha y la ultraderecha. Acciones benignas, en cambio, en la ley, serían aquellas que frenan, reprimen, condenan estas acciones totalitarias y las que, por el contrario, promueven la libertad y la democracia. La nueva ley no dice nada relativo a los númenes. Sin embargo, los animales muertos en la guerra civil sí han recibido diferentes homenajes y han sido objeto de esculturas, pinturas o poemas. Basta recordar el toro y el caballo presentes en el cuadro Guernica de Picasso, o el poema Vientos del pueblo me llevan, de Miguel Hernández, donde compara a los españoles con yacimientos de leones, desfiladeros de águilas y cordilleras de toros. En la nueva ley, por lo tanto, habría una abundante presencia de estos 4 tipos de instituciones: númenes, fetiches, santos y acciones extraordinarias. Luis Carlos Martín Jiménez ha insistido abundantemente en cómo lo sagrado puede darse en marcos seculares, temporales, como museos, parlamentos o senados. Desde nuestro punto de vista, esta ley de memoria histórica, de memoria democrática, estaría moldeando míticamente la realidad social. No es un mero relato,
sino que estaría moldeando míticamente la propia realidad social, a partir al menos de 4 vías. Nosotros hemos creído detectar 4 vías por las cuales la ley de memoria democrática estaría moldeando míticamente la sociedad. Son 4 vías que se coordinan con las 4 tipos de críticas que ha señalado en otros lugares Gustavo Bueno. Una vía dialógica, donde priman el aspecto pedagógico y persuasivo; una vía logoterápica, donde se reprimen acciones, manifestaciones contrarias a la ley por medio de declaraciones públicas, comunicados, etc. La ley también se estaría implementando por medio de una vía translógica, donde se sanciona y se aplica el peso de la ley, a todos aquellos actos contrarios a la ley de memoria democrática. Y por último, una vía ontológica, donde se eliminan físicamente monumentos, placas contrarias a la ley, y se erigen otros monumentos favorables a la ley, etc. Por medio de la nueva ley, por lo tanto, se estaría ejerciendo desde nuestra óptica una auténtica crítica de la razón pura, una crítica de la razón práctica y del juicio estético, en el sentido de que la nueva ley estaría realmente moldeando, estructurando, instituyendo ontológicamente unas categorías de la razón teórica, de la razón práctica y de la sensibilidad o juicio estético de los ciudadanos. La funcionalidad práctica, desde el punto de vista político, de la nueva ley es así evidente. El mito estaría cumpliendo una función de movilización y apoyo al nuevo gobierno, de creación de identidades lindantes con lo mítico, en el sentido que ya hemos expresado, y sobre todo una legitimación religiosa de unos grupos políticos y una deslegitimación religiosa de otros. Siempre en un lenguaje, digamos, secular o temporal. Para terminar, solo queremos señalar que los mitos mesiánicos, bajo un marco secular y laico, son frecuentes en la política, sobre todo en la modernidad. Podemos encontrarlos en los actuales discursos de los partidos secesionistas, pero también en relatos reivindicativos de carácter indigenista. Y hasta aquí nuestro análisis de la nueva ley de memoria democrática de 2022. Muchas gracias por su atención.